Si su señoría me lo permite, comparece ante este tribunal la representación social para exponer la teoría del caso que será demostrada durante el desarrollo de este juicio oral. Hoy nos encontramos aquí porque una mujer fue víctima de violencia dentro del lugar donde debería sentirse más segura, su propio hogar. La prueba que será desahogada durante esta audiencia demostrará que el acusado Luis Sánchez Zamora ejerció violencia física en contra de su pareja, Diana Pérez Rivera, ocasionándole lesiones y afectaciones psicológicas que trascienden mucho más allá del momento de la agresión. Señoría, es importante señalar que este asunto no trata simplemente de una discusión de pareja. Las diferencias o desacuerdos pueden presentarse en cualquier relación. Sin embargo, ninguna discusión justifica la violencia física. La evidencia busca demostrar que el día 17 de febrero del 2025, aproximadamente a las 20 horas, la víctima y el acusado se encontraban en el domicilio que compartían en Teclanocan, Tlaxcala. Después de despedir a unas visitas, la víctima solicitó al acusado que permanecieran cuidando a sus hijos mientras ella salía a realizar algunas actividades. Lo que parecía una petición cotidiana provocó una discusión, pues el acusado manifestó que las labores domésticas y el cuidado de los hijos no eran su responsabilidad. Durante el juicio escucharán cómo esta discusión comenzó a escalar debido a desacuerdos relacionados con las obligaciones familiares, la economía del hogar y el comportamiento del acusado dentro de la relación. También que la víctima reclamó al acusado la falta de apoyo económico y el hecho de que gastara recursos económicos en alcohol y en una relación extramarital. La prueba demostrará que, en medio de la discusión, la víctima realizó una conducta mínima consistente en darle un pequeño golpe con una servilleta en el pecho. Señoría, ese hecho es importante porque permite apreciar la absoluta desproporción de la respuesta del acusado. La evidencia también demostrará que el acusado reaccionó violentamente, propinando diversos puñetazos a la víctima en la cabeza y en la espalda. Demostraremos también que los golpes fueron de tal intensidad que provocaron que la víctima quedara sin aire y perdiera el conocimiento. A través de la declaración de la víctima, conocerán de manera directa cómo ocurrieron los hechos, cuáles fueron las circunstancias previas y cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la agresión. Asimismo, escucharán a los peritos en medicina, quienes explicarán que las lesiones que presentó la víctima y cómo éstas son compatibles con la mecánica de los hechos narrados. También escucharán al perito en psicología, quien expondrá las afectaciones emocionales derivadas de la violencia ejercida por el acusado. La prueba pericial será relevante porque permitirá comprender que las consecuencias de la violencia familiar no terminan cuando cesan los golpes. Muchas veces las secuelas psicológicas permanecen durante meses o incluso años, afectando la estabilidad emocional, la autoestima y la vida cotidiana de las víctimas. Además, se incorporarán los informes de investigación relacionados por los agentes encargados del caso, mismos que corroboran aspectos esenciales de los hechos. Señoría, al finalizar este juicio, la prueba permitirá concluir que el acusado actuó de forma voluntaria, consciente y deliberada. Quedará demostrado que el ejercicio
que él ejerció violencia física contra una integrante de su núcleo familiar. Quedará demostrado que dicha conducta produjo lesiones físicas y afectaciones psicológicas. Asimismo, quedará demostrado que existe una relación directa entre la conducta del acusado y el daño sufrido por la víctima. Por lo tanto, que los hechos constituyen los delitos de violencia familiar y lesiones. Por ello, una vez analizada toda la prueba, el Ministerio Público solicitará que se emita una sentencia condenatoria en contra del señor Luis Sánchez Zamora por la violencia dentro del hogar, porque la violencia dentro del hogar no puede normalizarse, justificarse ni manipularse. Es cuanto, su señoría. Ahora bien, con su venia, señoría, hemos llegado al momento en el que este tribunal deberá valorar de manera integral todas las pruebas desahogadas durante el juicio. Después de escuchar a los testigos, a los peritos y de analizar los demás medios de prueba, el Ministerio Público sostiene que los hechos acusados han quedado plenamente acreditados. Desde el inicio de este juicio, señalamos que demostraríamos que el acusado Luis Sánchez Zamora ejerció violencia física contra Diana Pérez Rivera dentro del ámbito familiar. Hoy podemos afirmar que esta teoría del caso ha sido confirmada por la prueba. La víctima compareció ante este tribunal y relató de manera clara, coherente y consciente cómo ocurrieron los hechos. Su declaración fue lógica, detallada y persistente en los aspectos esenciales. Explicó las circunstancias previas a la agresión, la discusión que sostuvieron y la forma en la que el acusado la golpeó. Su relato no quedó aislado. Por el contrario, fue corroborado por la prueba pericial y documental incorporada durante el juicio. El dictamen médico confirmó la existencia de lesiones compatibles con la mecánica del hecho narrado por la víctima. Esto significa que la evidencia científica respalda la versión presentada ante este tribunal. Asimismo, la prueba psicológica acreditó que la agresión produjo afectaciones emocionales reales y significativas. Estas consecuencias demuestran que el daño sufrido por la víctima trascendió el momento mismo de la agresión. Señoría, durante este juicio también quedó evidenciada la desproporción de la conducta desplegada por el acusado, incluso aceptando que existió una discusión previa. Ninguna discusión autoriza la violencia. Ninguna diferencia de opinión permite golpear a otra persona. Ningún conflicto familiar legitima que una mujer sea agredida físicamente dentro de su propio hogar. La violencia nunca puede convertirse en una forma válida de resolver conflictos. Lo que observamos en este caso fue una relación agresiva, voluntaria y consciente, una reacción que produjo consecuencias físicas y psicológicas acreditadas mediante prueba objetiva. No logró desacreditar la declaración de la víctima, no logró desvirtuar la conclusión de los peritos, no logró romper el nexo existente entre la conducta del acusado y el resultado producido. Por el contrario, el conjunto probatorio fortalece la conclusión de que el acusado es responsable de los hechos material del presente juicio. Señoría, los delitos de violencia familiar afectan no solamente a las víctimas directas, también lesionan la tranquilidad dentro del entorno familiar
y vulneran valores fundamentales protegidos por nuestro sistema jurídico. Es por ello que el Estado tiene la obligación de responder de manera firme frente a este tipo de conductas. Después de valorar la totalidad de la prueba, existe certeza suficiente para concluir que el acusado cometió los delitos de violencia familiar y lesiones. En consecuencia, esta representación social solicita respetuosamente que se dicte fallo condenatorio en contra de Luis Sánchez Zamora. Asimismo, se solicita la imposición de la pena que corresponde conforme a derecho y la condena, el pago de la reparación integral del daño en favor de la víctima, porque la prueba ha hablado, porque los hechos han sido demostrados y porque la justicia exige una respuesta frente a la violencia ejercida en contra una integrante de la familia. Es cuanto, su señoría.